mejor fiesta, vamos, de Asturias. No tengo palabras. Cuenta la historia que salieron los marineros un día de que está el mar muy calmado y tal, y resulta que ellos sufrieron una marejada y eso, tuvieron ahí algunos que iban a morir y tal, y encontraron un tronco. El tronco era la Virgen de la Guía. Vamos a subir a la capilla a dejar a la Virgen hasta el año venidero. La Virgen está ahora en la iglesia, porque ayer por la noche la bajaron de la capilla a la iglesia. Entonces ayer hubo una procesión que es muy solemne, con todas las mantillas y los penitentes, y se deja la Virgen en la iglesia. Entonces hoy estuvimos danzando, todos, bailando, hasta dejarla otra vez en la capilla hasta el año que viene. Y ver la Virgen llegar al puente, casi es lo mejor que te pasa en el verano. ¡Viva la Virgen de Guía! 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 Jamás te olvidas, Señora, de tu día y de tu patria. Jamás te olvidas, Señora, de tu día y de tu patria. Desde los primeros años, desde que te suben ahí los brazos de tu padre o de tu madre en la danza, pues lo vas mamando, y es una cosa que no se pierde. Aunque estés lejos, siempre te acordarás de tu Virgen y de tus días de fiesta, y si estás aquí pues lo puedes disfrutar. Es una cosa que hay que vivirlo, haberlo mamado, y no se puede describir.